Saludos a todos en casa, bienvenidos a una nueva entrega de En Contexto con este servidor Carlos Arellán Solórzano por la agencia Venezuela News. La invitación, como siempre, a que se suscriba a nuestro canal en YouTube si no lo ha hecho todavía, que active la campana de las notificaciones, le dé like, deje su comentario y comparta este y otros contenidos con sus amigos y contactos, porque es la forma que nosotros, como usuarios, le decimos a los caprichosos algoritmos que este y otros contenidos de la agencia Venezuela News nos interesa. Como todas las semanas, revisando con nuestros invitados especiales, analistas, expertos, la situación de la actualidad y de interés internacional. Esta oportunidad vuelve con nosotros Juan Antonio Aguilar, quien es también director del Instituto Español de Geopolítica, conocedor también en temas de estrategia militar, y vuelve con nosotros acá a este espacio de Contexto Com para revisar un tema que sigue concitando la atención global y es los esfuerzos auténticos o no, genuinos o no, escenificación o no, sobre los Estados Unidos y su intento, su esfuerzo de parecer como mediador para resolver el conflicto en Ucrania, entre toda la OTAN en contra de Rusia a través de Ucrania. Volvemos a saludarle, profesor. ¿Qué tal? Muy buenas. Un placer, como siempre, estar aquí. Profe, han cambiado mucho las cosas desde aquella vez que conversamos e incluso desde cuando coordinamos esta conversación y ahora que la estamos grabando. Pasaron ya las conversaciones, los diálogos o la reanudación de los diálogos en Estambul entre Rusia y Ucrania y se añade ahora la llamada telefónica entre Trump y Vladimir Putin. Vamos a empezar por esta última parte y le quiero preguntar cuáles son las sensaciones como analista, como ciudadano de Europa que está dentro de este escenario o en el contexto del conflicto en Ucrania. ¿Qué sensaciones le deja estas 2 horas de conversación que fueron calificadas como constructivas? Bueno, a ver, siempre que hay una posibilidad de comunicación, tenemos que decir que de alguna forma es constructiva, ¿no? Es decir, mucho peor sería que no hubiera ninguna comunicación, y más en una situación como la que estamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, es evidente que de alguna forma podemos decir que siempre es positivo una llamada telefónica. Hay que incidir en algunas cuestiones para poder interpretar bien. Pues, quien llama es Donald Trump a Vladimir Putin. Es decir, ¿por qué? Porque realmente quien aquí tiene prisas, quien tiene necesidad de buscar una salida a la situación es Donald Trump. ¿Mm? Rusia en estos momentos tiene la iniciativa estratégica tanto desde el punto de vista político de las relaciones internacionales como sobre el terreno de operaciones militares y por lo tanto el tiempo corre a su favor. ¿Mm? ¿Qué significa que el tiempo corre a su favor? Pues que el tiempo corre en contra de todos los demás. Así es sencillo. No hay que ser realmente un genio para entender estas cosas, ¿no? En 2 horas estoy seguro que hablaron, y ya se ha comentado, hablaron de muchas más cosas, no de simplemente la cuestión ucraniana. Es evidente que Donald Trump intenta abrir un canal de comunicación con Rusia para llegar a toda una serie de acuerdos que tienen que ver con, por supuesto, con la cuestión ucraniana, pero también con otros aspectos de carácter tanto geoestratégico como pues, el asunto de la ruta del Ártico o de o comerciales, geoeconómicos, como puede ser el tema de contratos comerciales que permitan la explotación tanto de hidrocarburos como de tierras raras. Eso es una necesidad que tiene Estados Unidos en estos momentos. Cualquier conflicto con China le llevaría a un bloqueo absoluto, dado que China tiene es la primera potencia mundial en cuanto a la producción de tierras raras, de metales estratégicos, que son necesarios para tanto para el desarrollo tecnológico como para el desarrollo armamentístico avanzado, desarrollo avanzado. Pero es que además China tiene el 90% del tratamiento de esos metales. Entonces, ¿Cuánto por ciento? Disculpe para el 90, reiterarlo. el noventa 90% por del ciento. tratamiento de las tierras raras está en manos de China. Es Una decir, ventaja eh, excepcional, es, ¿no? claro, Estados Unidos tiene ahora mismo una dependencia estratégica brutal. ¿Eh? Por eso, toda esta parafernalia que ha montado con el tema de los aranceles y demás, pues sabíamos que tenía un recorrido corto. Y que, bueno, es la forma que tiene de negociar Trump, que más bien parece sacado de una película de mafioso de los años 30 de Hollywood, ¿no? Que realmente tiene una cultura diplomática, pero bueno, es como es el personaje, es decir, que tampoco podemos
es decir, llamarnos a engaño en ese asunto, ¿no? Es decir, entonces, bien, es decir, el Trump necesita hablar con Putin, necesita tener acuerdos con él. Y, claro, ¿cuál es el problema fundamental para poder realizar ese tipo de acuerdos? Ucrania, la cuestión ucraniana. Que no es la cuestión ucraniana, es la cuestión de la OTAN en el este de Europa. ¿Mm? Eh, por otra parte, cuando Trump llama al presidente Putin, a ver, Trump no llama a ver qué le cuenta a Putin. Entre otras cosas porque ya tuvo dos conversaciones anteriores y porque además ha mandado a su amigo personal y enviado especial a entrevistarse con Putin otras 3 veces. Son horas de conversaciones. Es decir, Trump conoce perfectamente cuáles son las condiciones que pone Rusia para parar la guerra. No un alto el fuego de 30 días, que es lo que tanto el régimen de Kiev como la OTAN y la Unión Europea están siempre pidiendo. Porque un acuerdo del fuego de 30 días, eso no es parar la guerra, eso es hacer una pausa para armarte, reorganizarte y continuar la guerra. Y eso no lo va a permitir Rusia. Con lo ¿Cuáles cual, son, disculpa que te interrumpa, cuáles serían mm, esas exigencias de Rusia que reafirmó en esta llamada y luego lo comentó Putin en bien, su contacto con los medios? como repite muchas veces Putin, se trata de acometer las razones profundas del conflicto. ¿Vale? Las razones profundas del conflicto están expuestas en un memorándum de 17 de diciembre de 2021, meses antes de comenzar la operación especial militar, donde se establecen una serie de cuestiones sobre Ucrania y luego una cuestión de carácter geoestratégico mucho más general y mucho más importante. ¿Mm? Las condiciones sobre el tema de Ucrania las ha presentado la dirigencia rusa más de una vez. La neutralidad de Ucrania, su no entrada en la OTAN, la no presencia de tropas de la OTAN o de armas estratégicas de la OTAN en Ucrania, eh, lo que se llama la desmilitarización, es decir, Ucrania no puede tener arma de destrucción masiva o estratégicas agresivas que puedan poner en peligro la seguridad nacional de Rusia, y lo que los rusos llaman desnazificación, que es una forma de decir que el actual régimen ucraniano no puede continuar. Es decir, no puede ser un régimen que tenga partidos políticos prohibidos, organizaciones sociales prohibidas, presos políticos, persecución de la Iglesia Ortodoxa, asesinato, terrorismo, cierre de medios de comunicación críticos, etcétera, etcétera. Es decir, la prohibición de la lengua rusa en la educación y en la vida diaria, con lo cual, es decir, esto no puede continuar así. ¿Mm? ¿Y no Por plantea tanto, también algún corrimiento de los linderos de la OTAN hacia años anteriores cuando la exactamente, OTAN le había pero dicho no me voy a extender y se extendió? claro, pero esa es la parte que yo te decía que era geoestratégica, que es mucho más importante y que afecta no solo a la cuestión ucraniana, sino que afecta a todo el teatro de operaciones europeo, es decir, a la seguridad colectiva europea. ¿Qué implica? Implica que la OTAN no podría tener armas estratégicas o armas ofensivas en las fronteras más al este de las que se habían establecido en el año antes del año 1997. Es Armas decir, estratégicas. No sí, sí, significa que es los decir, países que se incorporaron luego exactamente. se salgan Que de la no tengan OTAN. que salir. No, 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 no Ok. es una cuestión de que se tengan que salir, sino simplemente que no, lo que no puede haber, es decir, tiene que haber un espacio, ¿eh? Digamos, intermedio, libre, desmilitarizado, de armas estratégicas, armas de destrucción masiva, armas de alcance, de mayor alcance y demás, que puedan poner en peligro la seguridad nacional de Rusia. Alguien podría pensar que esto es un capricho. No es ningún capricho. Esto se basa en el principio de indivisibilidad de la seguridad nacional establecido en las actas de Helsinki, que dan lugar precisamente a la Coalición de Cooperación y Seguridad Europea. ¿Mm? Esto ya estaba expuesto en ese memorándum que digo de diciembre de 2021. Y Rusia no se ha movido un milímetro de ahí. Es decir, hay una serie de cuestiones que es con respecto a Ucrania, pues claro, Ucrania ya se convierte en el ariete
que entra dentro casi de lo que es el territorio ya más puramente estratégico de Rusia, donde los misiles podrían estar a 5 minutos de Moscú y por lo tanto se convierte en un casus belli. Pero el problema es mayor. El problema afecta a toda la seguridad colectiva europea y a esa expansión de la OTAN hacia las fronteras de Rusia, que Rusia lógicamente ve como una acción hostil, ¿m? Y Como Juan, lo para vería. colocar, disculpa, para colocar a la gente que vea este material con el panorama más al alcance, más visible, ¿hacia dónde tendrían que correrse esos armamentos que amenazan la seguridad de Rusia y hasta la que sean frontera, hasta la, tolerables fron- hasta la frontera alemana, hasta la frontera alemana? Los efectivamente. Es países decir, bálticos no países deberían bálticos tener, no podrían tener ese armamento estratégico, por supuesto, no los nórdicos, no Polonia, no Rumanía, no Bulgaria, no Ucrania, no, evidentemente, claro. Volveríamos lo que podríamos decir, de alguna forma, a las fronteras de 1997, ¿m? Antes de la gran ampliación de la OTAN. Aquí no se trata que Croacia entrara en la OTAN o que Montenegro entrara en la OTAN. No, no. Lo que se trata es que desde comienzos del año de la década de los 2000, es decir, la OTAN se propuso instalar toda una serie de sistemas antimisiles, y esto lo pongo entre comillas, en Rumanía, en Polonia, con base logística y de control en la base naval de Rota en España. Esas armas menciona, antimisiles, disculpa, ¿sí? menciona Rumanía y imposible no traer Rumanía y a Polonia. colación, imposible no traer a colación lo que sucedió en las elecciones en Rumanía, esta denuncia de intervención de la Unión Europea para incidir en el resultado de que no ganara una Es opción sin la antiguerra. más, sin la más mínima duda. O sea, en Rumanía es un punto estratégico ahora mismo de la OTAN, porque es el acceso al Mar Negro, va a disponer de la mayor base de la OTAN de toda Europa y es uno de los puntos de instalación de esos sistemas antimisiles. Y pues, te decía, lo pongo entre comillas, porque eso es una falsedad. Un sistema de lanzamiento de vectores, lo mismo te sirve para poner un misil antimisil que te sirve para poner un misil con cabeza nuclear ofensivo. ¿Mm? Esta era la cuestión. Y esto ya fue avisado incluso por el presidente Putin ya desde la conferencia de Múnich del año 2007. O sea, no estamos hablando de cosas nuevas o desconocidas, ¿no? Es decir, esto está bien claro. En consecuencia, y volviendo al tema, Trump habla con Putin, Putin se le habrá vuelto a repetir cuáles son las condiciones. Las de un alto el fuego, muy sencillas. Usted se retiran de las regiones que ya forman parte de la Federación de Rusia, retira sus tropas, se establece un área desmilitarizada de seguridad en las regiones de Sumy y Kharkov, ¿m? Se acaba el suministro occidental de armas a Ucrania y se dan las garantías de seguridad de seguimiento de ese alto el fuego. Si eso no lo aceptan los ucranianos, no hay posibilidad de alto el fuego, porque todo es que sería un absurdo por parte de Rusia y que no lo admitiría su Estado Mayor. Es decir, voy a parar ahora cuando avanzo una media de 40 a 50 kilómetros cuadrados diarios. Es absurdo. Con lo cual, Puede haber diálogo mientras siga en desarrollo el las operaciones conflicto. militares, hombre, por supuesto, Ok. pero esto tampoco es una rareza. Es decir, lo que pasa es que Pero se mucha presenta así, gente, pues se explica desde los medios como claro, que, mucha gente no se percata de que esto viene siendo lo normal. Es lo normal. Por ejemplo, la guerra de Vietnam se estuvo negociando durante 3 años sin que se paralizaran las operaciones militares. En la guerra de Corea, en la guerra en la antigua Yugoslavia. Es decir, una cosa no tiene que ver con la otra. Yo puedo negociar contigo un acuerdo de paz, pero lo que tú no me puedes pedir es que yo, que he lanzado mis operaciones y que llevo la iniciativa estratégica, sea el que me pare. No, me para, en todo caso, párate tú, no yo. Es decir, no me puedes pedir a mí, que yo estoy poniendo la vida de mis compatriotas en juego, que ahora yo me pare. Es decir, eso no tiene ningún sentido y, por supuesto, desde cualquier punto de vista, hay mucho más el militar, es inaceptable, ¿no? sería una Entonces, derrota bueno, pues militar y política incluso de Rusia en caso de hacerlo, ¿no? Una evidentemente, ingenuidad. no, sería una ingenuidad, una tontería, no, o sea, no comprendería además el pueblo ruso. Claro, es decir, vamos a ver, aquí hemos puesto la vida de mucha gente en juego.
como para pararnos porque diga Zelensky que quiere 30 días de alto el fuego. Esto no tiene ninguna consistencia, ¿no? ¿Y Y por qué esa bueno, pues insistencia en los 30 días, en el alto al fuego 30 días? ¿Por qué 30 días, bien, no pues 60, no 90, 10 días? bueno, pues sí, efectivamente es una de esas curiosidades, ¿no? ¿Por qué 30 y no 29? No, bueno, pues cuando además existen antecedentes, oye, es decir, Rusia hizo un alto el fuego unilateral en Pascua, en Navidades. Hizo un alto el fuego unilateral de 3 días también con las celebraciones del 9 de Yeah. mayo. Pues ninguno fue respetado por la parte ucraniana, ninguno de esos altos el fuego, ¿eh? Es decir, que existan antecedentes y ya hemos visto lo que pasa, ¿no? Es decir, acordémonos de ese alto el fuego de 30 días de no bombardear las infraestructuras energéticas. Rusia lo Mm. cumplió, pero Ucrania siguió bombardeando instalaciones petrolíferas. Con mediación de Trump, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Entonces, ¿cuál es la cuestión aquí? Trump le habrá vuelto a decir esto, a los 30 días, Putin le habrá vuelto a repetir las condiciones y bueno, pues al final lo que se queda es que Rusia va a elaborar un memorándum, y esto tiene que sonar, porque el memorándum va a ser muy similar al que ya se presentó en diciembre de 2021. Igual que estas conversaciones serían similares a las que ya se llevaron en marzo de abril de 2022, que se llegó a un acuerdo que entonces no implicaba ninguna anexión de territorio porque no ha habido referéndum ni se había incorporado a la constitución de la Federación de Rusia y Biden, de la manita de Boris Johnson, tumbaron aquel acuerdo. ¿Mm? ¿Por qué 30 días? Porque esta es una buena, esa insistencia con el alto el fuego de 30 días. A ver, ¿qué más daría 30 días que 60 días que 15 días? Si tú pides un alto fuego será para algo. ¿Mm? ¿Por qué? ¿Para qué lo quieres? Si estás negociando la paz, una paz larga, duradera, ¿para qué quieres los 30 días de alto el fuego? Bueno, solo tiene una explicación desde el punto de vista militar. Tú necesitas 30 días para recomponer tus unidades en el frente, rearmarla con todo lo que te pueda llegar en esos 30 días, reconstruir tus líneas logísticas, es decir, establecer nuevas líneas logísticas, si hay puentes destruidos, lo que establecer, es decir, de alguna forma resituarte en el frente para continuar las hostilidades. Porque si no pides 60 días o 90 días, ¿por qué 30 días? Claro. Y es que aquí hay un problema grave que tiene, que ya están viendo todos los analistas mínimamente serios. Esto de los 30 días no es que lo pida solo Zelensky, es lo que pide la Unión Europea. Vamos, la Unión Europea. Es lo que piden lo del tren. Ya sabes a lo que me refiero. Ujú. El señor Macron, el señor Merz y Starmer, es decir, Lo de es la lo que pide Londres. bolsita, el de la bolsita que se lo Exactamente, es guarda. lo que pide Londres, es lo que pide el partido de la guerra, porque necesitan los 30 días para continuar la guerra. Y además, intentando implicar a los Estados Unidos en el conflicto. Ojo, los Estados Unidos han estado implicados desde el comienzo, pero de alguna forma, por las razones que sean, si Trump quiere salirse del conflicto, eso es lo que no quieren el Partido de la Guerra Europeo. ¿Mm? Quiere mantener a Estados Unidos porque sin las garantías de seguridad norteamericanas, la Unión Europea no tiene nada que hacer. ¿Mm? No hay posibilidad de el más mínimo éxito en un enfrentamiento con Rusia. Entonces, claro, tienen un problema. ¿Cómo hacer que continúe la guerra hasta que de alguna forma puedan llevar de ronzal a Estados Unidos al conflicto? Pues reconfigurando el frente para que aguante más. Tiene un grave problema y es, y voy a citar el aspecto más dramático, ¿no? El de las vidas humanas. El ejército ucraniano en estos momentos dispone de unos 800.000 efectivos en el frente, bueno, ahora mismo movilizados, ¿no? O sea, mensualmente pierde aproximadamente unos 50.000 efectivos, muertos, heridos irrecuperables, desaparecidos, prisioneros, desertores, unos 50.000. La movilización que lleva a cabo, que ya habréis visto en multitud de vídeos donde secuestran a la gente por la calle, ¿m?
alcanza como máximo, según cada el mes, un máximo de unos 30.000 efectivos. ¿Esto qué significa? Significa que la tasa de reposición es negativa en 20.000 efectivos todos los meses. Esto significa que dentro de 5 meses, a finales del verano, ¿eh? pues el ejército ucraniano tendrá ya unos efectivos de unos 600 y pico mil. A finales de año estará sobre los 500 a 600.000. Y los analistas de la OTAN calculan que si alcanza 500.000 o menos, el frente se derrumbará, porque son 2.000 kilómetros y es imposible sostenerlo ya con esos efectivos. Y el ritmo de Necesita, Rusia ganando territorio de 40 a 50 claro, kilómetros cuadrados por día, ¿no? esto, esto según la tendencia actual, que claro, podemos encontrarnos con que la tendencia a este ritmo aumente en los últimos meses del año, con lo cual esto sería todavía peor. Es decir, y ante el peligro de que el frente se derrumbe y ya la situación sea insostenible y no haya más remedio que una rendición incondicional y la guerra se acabe, y la guerra se acabe por un armisticio ya, es decir, pues lo que quieren estos países europeos, el partido de la guerra, lo que quiere es mantener, es decir, una pausa, es decir, que permita alargar el conflicto. Eso es Esa como es toda la macabro, ¿no? cuestión. Es un poco muy macabro, sí, 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 pero bueno, pero el que sea macabro no significa que no tenga lógica Exacto. desde su punto de vista. Es decir, tiene toda la lógica del mundo. En fin, Es quiere decir, decirte que todo el esta ejercicio es de una la... preservación, de una hegemonía, de un proyecto, de una ideología, así sacrifique las vidas de estas personas, de los Ah, sí, ucranianos pero, y de los sí, sí, europeos que también se involucran a través de grupos mercenarios y también que dejan parte de su dinero, de sus impuestos destinados a la guerra, sacrificando su seguridad social, sus prestaciones, sus salarios, su sueldo, su calidad de absolutamente. vida para Claro, sostener claro, ese claro. sistema. Absolutamente. Es decir, aquí nos encontramos, bueno, es decir, la hegemonía, fundamentalmente anglosajona, ¿no? Pero, bueno, pues tiene estas patas en Europa, sobre todo Francia y Alemania. La hegemonía lo que pretende siempre es mantenerse. Y para ello no duda en implicar y en hacer lo que haya que hacer, con el coste que tenga. Ucrania siempre fue una especie de ariete simplemente para luchar contra Rusia. Nunca les importó nada Ucrania. Ha sido siempre una estrategia anglosajona el intentar que otros hagan la guerra por ellos, ¿no? Que otros hagan la guerra por ellos. Y eso lo consiguieron con Ucrania. Eso lo han conseguido con Ucrania. Por- Con lo cual, pues es muy triste porque, bueno, pues al final es un país destruido, es una o más de una generación hecha polvo, es un empobrecimiento generalizado del cual, bueno, pues nadie se va a hacer responsable, porque ya te voy a decir lo que va a pasar. ¿Qué va a pasar? Si esto llega adelante, ¿eh? Estados Unidos se saldrá del conflicto después de haber conseguido recuperar la inversión con el acuerdo de recursos firmado con el régimen de Zelensky. Llegará a acuerdos con Rusia porque le benefician, lo cual, decir, por ejemplo, en el acuerdo de recursos con Ucrania, todo el mundo piensa en las tierras raras. Bueno, las tierras raras de momento no sabemos ni siquiera si hay muchas. Aquí hay otras cuestiones mucho más importantes, como por ejemplo la gestión de los gasoductos y de las centrales nucleares. Y en concreto, la gestión de los gasoductos ucranianos es una de las vías de entrada del gas y del petróleo ruso en Europa. Entonces, imagínate la maniobra. Se acuerda la paz, se levantan las sanciones y de nuevo el gas ruso y el petróleo ruso vuelven a fluir hacia Europa, pero eso sí, a través de unas empresas norteamericanas que gestionan los gasoductos. Es decir, los rusos cobrarán su precio de mercado por el gas y por el petróleo y Europa pagará ese precio más el beneficio que quieran obtener las empresas norteamericanas que van a gestionar esas instalaciones industriales. Incluido, porque ya hay una oferta de una empresa norteamericana para reconstruir Nord Stream y gestionarlo ellos.
incluido eso. Pero Ha en el habido caso de negociaciones. Ucrania, Juan, en el caso de que no se llegue a un acuerdo y Rusia siga avanzando y siga este, mordiendo más territorio de Ucrania y reduciendo el territorio de ese país, muchos de esos negocios quedarían entonces en el papel, sería papel mojado. Por eso el No interés de te Trump de parar esto ya y quede Sí, como está. sí, por supuesto, pero tampoco te creas, porque al final el gas, o el petróleo, por eso gas, tiene que pasar. Da igual si el territorio ucraniano son 800 kilómetros o 250, al final tiene que pasar. Es decir, tiene que ser una empresa que gestione esos gasoductos, sea la longitud que sea la que tengan, que va a cobrar. Es así de sencillo. Claro, Eh, quien va a tener el grifo va a ser esas empresas norteamericanas y van a cobrar. y va a seguir Me fluyendo da el igual. petróleo ruso y todo aquel cuento de la Claro, rusofobia, el bloqueo exactamente. a los recursos Me da energéticos igual rusos. si claro, me da igual si los rusos llegan al Dnieper o no. Si cuando tengan que pasar el gas va a pasar por un tubo que gestiono yo, ¿Y cuándo nadie Europa se Europa. dará cuenta de que la están utilizando, de que está siendo presa o se está Bueno, entregando a los brazos de su verdugo? mira, las élites europeas ¿eh? Son una auténtica desgracia para los pueblos europeos, eso por supuesto, pero ellas forman parte, esas élites forman parte de una de las corrientes, de las dos grandes corrientes que hay dentro de las élites globalistas. Una es la que rodea un poco todo el tema Trump, que son, bueno, pues sectores conservadores, en cierto sentido nacionalistas, más enfocados a hacer negocios. ¿Mm? Por eso la insistencia de Trump con sus temas de aranceles y acuerdos económicos y todas estas cosas, frente a los sectores más neocons y más belicistas de los que estaban instalados en el Partido Demócrata, neocons también hay en la administración Trump, pero es decir, que esos temas neocons más fundamentalistas que se apoyan, una vez que han perdido la Casa Blanca, se apoyan ahora más en Londres y en Bruselas. Entonces, es decir, no nos parece evidente a primera vista, pero hay un grave enfrentamiento dentro de esas élites y dentro de lo que es el eje Bruselas-Londres, que incluye París y Berlín, por supuesto, con Washington, con las élites que dominan ahora en la Casa Blanca. Juan, hablando Y justamente sobre eso, Londres, disculpa que te interrumpa, y tenemos ya, nos quedan como unos 6 minutos de este contacto. Pasa que está siendo limitado aquí por el Zoom y disculpa que te interrumpa por ello, pero me nada, gustaría abordar contigo ya ahora que mencionas a Londres. Estuvo involucrado un funcionario de la seguridad británica en las reuniones previas de Ucrania con Rusia en Estambul. ¿Quién es esta persona que estuvo sí, reunida con ellos y que sí da señor. cuenta de que hay una Hombre, intención justamente no de buscar la paz? claro, evidentemente. Es decir, hay que entender una cosa. El régimen de Kiev fundamentalmente está manejado, o sea, Zelensky, su entorno y su camarilla, por Londres. Y todos los movimientos que han hecho siempre dirigido por Londres. Su escolta personal son agentes británicos. ¿Mm? Todo para que nos hagamos una idea de cuál es la cuestión. En las negociaciones de Estambul, el que aparece como asesor de Zelensky es Jonathan Powell. Jonathan Powell es el consejero de la seguridad, asesor de seguridad nacional del primer ministro Starmer. Este señor viene de la época de Margaret Thatcher, ¿m? Y por sacar una línea importante de su currículum, este es el que encargó el memorándum en el año 2002 para el equipo de Tony Blair, que justificaba las acciones contra Irak porque tenían armas de destrucción masiva. ¿Mm? O sea, es un belicista, es un tipo dispuesto a llevar la guerra, donde sea, a hacer lo que sea, y bueno, pues ellos habían establecido un plan. El plan era que no hubiera reuniones en Estambul. Por eso montan el espectáculo que montan y que si y Putin no viene, cuando Putin en ningún momento había dicho que iba a ir, ni pero, no se le ocurriría. Es decir, pues que si Putin no viene, que si Putin no asiste, yo ya estoy aquí, Putin no quiere la paz, hasta que Trump dice que hay que sentarse a negociar. Y entonces a Zelensky no le queda más remedio que llamar a la delegación ucraniana que llegaría ese día 15 a últimas horas de la noche. ¿Y cómo va a llegar a últimas horas de la noche si tenía que estar ya por la mañana negociando? Es decir, habían ido sin ninguna intención de negociar.
Eso iba Esta a es ser el la, jueves, es pactaron el decir, jueves y la dejaron para el viernes. claro, y se tuvo que hacer el viernes. Esto es un poco, nos indica cuál es la atmósfera real de estos tipos. Y ahí está, efectivamente, Londres, y detrás de Londres está, piensa que Starmer ya era un hombre de la élite, de la City londinense, detrás está Macron, que es un hombre de Rothschild, ¿eh? También de Londres, está Merz, que es un hombre de BlackRock y de todas las globalistas que, bueno, cercanas al Partido Demócrata que estuvieron gobernando hasta hace poco. Es decir, estamos ante una auténtica banda, ante una auténtica banda de gente que está dispuesta a llegar a la guerra por defender sus intereses, ¿eh? Que desde el punto de vista geopolítico podemos llamar hegemonía, pero desde un punto de vista económico podemos decir intereses de clase directamente, ¿eh? De clase oligárquica. Y ya por último, Juan, para cerrar en un minuto, ¿tú tienes perspectivas de que estos diálogos en Estambul vayan a tener su continuación, vayan a llevar a algún lado, o se trató de todo una escenificación para medirse entre rusos y ucranianos y por ende a No, sus yo creo apoderados? pueden llegar a algún lado, pueden llegar a algún lado, eso lo iremos viendo, porque claro, la situación cada vez va siendo peor para el régimen de Zelensky, ¿no? Pero al menos sabemos que de momento, salvo que ocurran situaciones imprevistas, lo que sí estamos viendo, pero no de ahora de la conversación esta ni de la reunión de Estambul, sino ya de hace 10 semanas, es cómo poco a poco Estados Unidos se va retirando del conflicto. No quiere salir derrotado del conflicto y ve cuál es es decir, prevé cuál puede ser el futuro. Y entonces, para no salir derrotado, intento salirme, ¿eh? De la mejor manera que pueda, consigo recuperar lo invertido, intento llegar a acuerdos con Rusia, me deja las manos libres para poder actuar en otros sitios, y yo me salgo. Y ahí queda el tema para los europeos, Soltarle la mano a los que somos europeos los que tenemos la desgracia, y conservar algo de la exacto, reputación de propaganda de vencedores y en realidad nunca han ganado conflicto. exactamente. O sea, Trump no puede cargar con una derrota a lo Kabul, otra vez, como hizo Biden al entrar en su mandato, ¿no? Es decir, Trump lo que no puede es también en su mandato, a los primeros 100 días, como quien dice, también asumir otra derrota más de ese tipo, ¿no? Es decir, ya ha tenido que asumir la de Yemen, como Mm. para tener que asumir otra, ¿no? Entonces, es decir, yo creo que lo más normal, ya digo, salvo situaciones imprevistas, a pesar de la presión de los neocons en el propio gobierno de Trump, estoy hablando de Marco Rubio, de Scorbesen, del general Kellogg, a pesar de eso, yo creo que irá poco a poco retirándose, poco a poco se irá debilitando más el frente ucraniano, poco a poco sí que se llegará a acuerdos, pero ya por armisticio, porque en un momento determinado no Ok. les quedará más remedio que firmar algún acuerdo de paz, porque si no el tema será insostenible. Y es que el camino es que Rusia seguirá, como bien has dicho, seguirá avanzando cada vez más. Bueno, Juan, muchísimas gracias por concedernos tu tiempo en esta conversación en Contexto Com por Venezuela News. La invitación, como siempre, a que se suscriba a nuestro canal, active la campana de las notificaciones y nos vemos la próxima semana.